Tardes a todos. Soy Mónica Piera y hoy modero esta sesión dedicada a unos escritorios con vidrios pintados que se conservan en el Museu Palau Mercader de Cornellà del Llobregat. Para la sesión de hoy tenemos por un lado a Elena Puiggròs, a Alfonso López y Miraclas Boada, que estudiaron las piezas, formaron parte de un equipo de trabajo y estudiaron las piezas este verano, y ellos son los que han creado el guión y han creado el vídeo que pasaremos a continuación, seguidamente. Y después de ver el vídeo, lo que haremos es una mesa redonda con Maripaz Aguiló, historiadora del arte y ha sido investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante muchísimos años, defendiendo los estudios de mueble. Buenas tardes. Y también a Ana Plans, que ella es coordinadora de Patrimonio Cultural en Cornellà del Llobregat y es la responsable del Museu Palau Mercader. Con ellas dos y con las tres personas del vídeo abriremos esta mesa redonda que dará pie luego a un debate entre todos. Yo creo que sin más dilación vamos a pasar este vídeo que nos dará esa información sobre la que luego trataremos. En febrero de 2021, el Museu Palau Mercader le encargó a la Asociación d'Estudi del Moble una catalogación de parte de todas sus piezas, concretamente 60 piezas. Este estudio fue realizado con la dirección de Mónica Piera y en colaboración de diferentes estudiantes del curso de Historia del Mueble de la misma asociación. La catalogación, como hemos comentado, se realizó con la colaboración de estudiantes del curso de Historia del Mueble, concretamente Arnau Coll, Miraclas Boada, Alfonso López, Elena Puiggròs, Pau Torra y Núria Oslé, bajo la dirección de Mónica Piera. El trabajo consistió en revisar, completar y mejorar la información de 60 muebles. No se trataba de trabajo de investigación, pero sí de un acercamiento a los materiales, técnicas, intervenciones, estado de conservación, con el objetivo de tener una catalogación correcta en datación, lugar de producción y estilo. El palacio conserva muebles diversos e interesantes y hemos escogido unos para mostrar y compartir en este 360 grados. Una de estas piezas son los escritorios napolitanos de Can Mercader. Antes de que entremos en la presentación más detallada de estas piezas, quisiera destacar algunos aspectos. En la sala principal del Palau Mercader encontramos tres escritorios. Uno, el de mayores dimensiones, descansa sobre un pie de puente profusamente decorado, en cuyo centro dos putis sostienen el escudo de los Bell-lloc. La importancia de la heráldica en época barroca es ampliamente conocida, pero las piezas que nos ocupan obedecen el interés del propietario Joaquim Mercader de construir una imagen de linaje tras la rehabilitación del título de Comte de Bell-lloc, que fue anulado por Felipe V en 1716. Los dos escritorios forman un conjunto y anteriormente pertenecieron a la familia Armengol, después Baguera, barones de Rocafort. Y vemos que los escudos que presiden sus pies de puente son diferentes a los de la familia Bell-lloc. Ana Ferrando, en su artículo publicado en 2017, Las obras barrocas del Palau Mercader, comenta que se encontró información respecto a estas piezas en el catálogo de 1902
y más detalladamente los manuscritos preparatorios de dicho catálogo. Estas y otras obras fueron vendidas por doña Manuela de Peguera, baronesa de Rocafort, a su primo el conde de Belloc, el día 16 de abril de 1859 por 4.400 reales. Como apuntó Ferrando, la compra de estas obras puede ser vista como favor del conde hacia su prima, pero también como un gesto de salvaguardia del patrimonio familiar de un linaje de gran importancia en la historia de la nobleza catalana. Estas piezas, estos 3 escritorios, están conformados por una pareja de menor tamaño y otro individual, más monumental, de mayor calidad técnica y con un marcado carácter arquitectónico. Se trata de un escritorio de ébano, decorado con un total de 33 placas de vidrio pintado con representaciones mitológicas en todo su frontal. El cuerpo está dividido en 3 calles, el central formado por un cajón que soporta una portezuela, esta a modo de portada que sale ligeramente del cuerpo del escritorio, flanqueada por 2 columnas salomónicas con fuste de carey, capitel y basa en latón calado con fondo de seda roja. Sujetan ambas, a su vez, un entablamento con un cajón en forma de balcón con balaustrada de bronce. Las 2 calles laterales están formadas por 3 cajones, cada uno con 2 placas de vidrio enmarcadas por molduras. Todos los espacios entre pinturas quedan enriquecidos con aplicaciones de chapa de latón con motivos vegetales. La estructura principal aparece rodeada en sus laterales por 2 secciones en resalte con 3 placas de vidrio pintado cada una, en vertical y separadas por placas de carey. El ático o friso superior cuenta con 6 placas de madera que simulan vidrios pintados horizontalmente. Nos centraremos en estas 2 piezas, pues es importante señalar lo inusual de contar en la actualidad con un grupo conservado tal y como fue concebido en Génesis, es decir, como una pareja, pues nos ayuda a dibujar todo el contexto que existía alrededor de estas piezas de lujo. En cuanto a su uso y origen, originalmente, en la primera mitad del siglo XVI, funcionaban como una suerte de archivillo para guardar los documentos de la casa. Aquí podemos ver estos cajones donde se guardaban estos documentos que hemos mencionado, aunque no era raro encontrar otro tipo de objetos como joyas o cubertería. También es interesante compararlos con los que hemos estudiado porque tienen una marcada horizontalidad. Son piezas que cuentan a su vez con una tapa abatible para proteger todos estos cajones y que cuentan con una decoración en taracea. Es esta, sin embargo, una descripción que no encaja con las piezas que hemos estudiado, y es que desde principios del siglo XVI, que es cuando aparece la tipología de escritorio, hasta finales del XVII, que es cuando podemos encuadrar estas piezas, se ha dado un cambio significativo. Y esta evolución no ha sido solamente formal, sino que ha arrastrado consigo toda la funcionalidad primitiva de la pieza, es decir, nos encontramos ante obras que ya no tienen esa función de depósito como en sus inicios, sino que tienen un marcado carácter simbólico. Son obras verticales, con fachadas arquitectónicas que giran alrededor de un elemento central protagonista, chapadas en maderas y materiales exóticos e incorporando pinturas sobre vidrio en los frentes de las gavetas, quedando la estructura y cajones ocultos bajo todos estos elementos decorativos, pudiendo considerarse el mueble, por tanto, con una función más decorativa simbólica que como contenedor. Además, tiene cajones ocultos tras la portada, lo que acentúa esta idea. Son obras que nos hablan de las inquietudes de su dueño, también de su poder adquisitivo y de su bagaje cultural. En los vidrios encontramos desde mitología clásica hasta escenas del Antiguo Testamento, hasta literatura clásica. Y a todo eso hay que añadir que eran piezas de importación procedentes de Nápoles, por lo que requerían de un desembolso aún mayor para traerlas desde la península itálica, núcleo creador de estos escritorios. Contaban con talleres íntimamente relacionados con artistas de la talla de Luca Giordano y que inundaban los puertos de Baleares o Cataluña con sus vidrios, consiguiendo establecer toda una red internacional de lujo alrededor de estos y otros muebles. Y a sabiendas de todo esto, de lo que representan, es cuando se entiende mejor su localización en el salón principal del Palau, junto al resto de piezas que aquí encontramos conformaban toda una narrativa que nos ayudaban a comprender quién era el dueño, quién era el que aquí vivía. L'existència de diferents tipus de material a l'hora de la seva construcció i sobretot l'existència d'aquests materials exòtics ens van ajudar molt a l'hora de realitzar la catalogació, sobretot per situar-los geogràficament i cronològicament.
Són materials provinents d'altres continents, com el banús, de l'Àsia o Àfrica, una fusta negra, dura i densa, molt utilitzada durant l'època del barroc, o la conxa de tortuga carei, provinent del Carib, un material molt dur, rígid i trencadís, que en el segle XVII s'utilitza com a element constructiu i decoratiu, aplicat en plaques sobre una superfície de pa d'or creant un joc de transparències. Aquests materials tenen unes característiques i propietats molt diferents dels que es treballaven a l'època. Els artesans havien d'investigar i experimentar amb ells per arribar a conèixer les seves capacitats constructives i aplicar-los a les obres d'art. La seva escassetat i raresa els feien molt desitjables, altrament, com es pot suposar, eren materials costosos. La combinació d'aquests materials amb la matèria prima del territori donaven com a resultat peces úniques com aquestes. La gran protagonista d'aquests escritoris és la tècnica pictòrica utilitzada en els vidres, el lastrine, no sols per la seva bellesa, sinó també per la seva complexitat. Es tracta de petites peces de vidre pintades per darrere i per capes, és a dir, primer es pinta el que apareixerà en primer pla i finalment el que tindrem al fons. Aquesta tècnica és molt delicada de conservar, degut al seu suport tan fràgil i que la pintura, amb el pas del temps, pot quedar agafada a la superfície posterior, en aquest cas la fusta, desprenent-se del vidre, dificultant així la seva manipulació. És una tècnica i un ofici que s'han perdut, per tant la seva restauració i restitució són quasi impossibles. En aquests exemples del palau podem observar com alguns vidres originals, que probablement es deurien trencar, han estat substituïts per rèpliques de menor qualitat imitant la tècnica de pintar en el vidre o en algun cas directament sobre la fusta. A l'hora de realitzar la catalogació hem descobert diversos aspectes a tenir en compte per futurs projectes d'investigació d'aquestes peces. Un dels descobriments l'hem trobat a analitzar la construcció i estructura dels calaixos, on s'observa que el seu acabat és més rude, amb cues d'orenella grosses i irregulars, comparats amb els napolitans, on les cues d'orenella són més primes i rectes, apareixent la hipòtesi de que els escritoris podrien haver-se construït aquí, amb la possibilitat de l'existència d'una manufactura mallorquina i que els vidres pintats fossin importats des de Nàpols. Un segon descobriment que hem trobat, analitzant aquestes peces, és la presència de pa de plata sota la xapa de carei, quan en altres estudis realitzats amb peces similars a aquestes no documenten el pa de plata, sinó que constaten que era pa d'or. I per últim, la troballa d'una inscripció en l'interior de la peça, que és una data, 1688. Aquesta coincideix amb la datació que nosaltres haguéssim establert, de manera que ens reafirma tot el que venim defensant. Són aquests tres descobriments els de major rellevància relacionats amb aquestes peces i que obren possibles noves línies de recerca per al futur, per la qual cosa, novament, és necessari recordar la importància de dur a terme un exhaustiu procés d'estudi de les peces de mobiliari que esperen en els palaus i museus, tal vegada relegats per part de la història de l'art a un paper secundari o residual si el comparem amb les belles arts, i que no fa sinó recordar-nos el gran valor d'aquestes peces que esperen el seu torn per ser analitzades. Muchas gracias, Elena, Alfonso y Miraclas, por esta presentación. Ahora ya sabemos las piezas que tenemos entre manos sobre la que trata esta mesa redonda. Realmente piezas interesantes y que dan mucho de sí y que ahora en este rato que tenemos, esta horita, pues intentaremos trabajar y comentar para aprender sobre ellas mucho más. Yo lo que haría ahora es pasar la palabra a Maripaz Aguiló, justamente para que nos ayude a situar estos ejemplares que hemos visto en el Museu Palau Mercader
en el contexto general. ¿Qué son estos muebles? ¿En qué época? ¿Cómo se hacían? ¿Y qué sabemos de ellos? Maripaz, muchas gracias por estar aquí y por tus aportaciones. Adelante, te paso la palabra. Bueno, encantada de estar con vosotros. Simplemente voy a hacer una aproximación a este tipo de muebles, lo que se conoce y lo que más o menos he ido recogiendo, todo lo que se ha escrito sobre ellos. La verdad es que he encontrado bastante. Entonces voy a pasar una serie de fotos o una especie de PowerPoint con otros ejemplares conocidos. Las fotos son súper malas, pero bueno, ya me perdonaréis porque las he cogido así más o menos muchas de libros. Los escritorios napolitanos se conocen como escritorios auténticos. Estos muebles se conocen desde el principio en la documentación como escritorios napolitanos, pero en la documentación del siglo XVII. Solamente había dos tipos de muebles napolitanos, los escritorios y los relojes de noche, que eran más o menos una estructura arquitectónica también. El resto no dicen escritorios de Nápoles, nada. Estos sí, estos se llaman escritorios napolitanos y aparecen así en todos los inventarios. Inventarios del siglo XVII. Estos escritorios se hacían prácticamente casi todos los que conocemos son por parejas. Yo he cogido como base unos que se vendieron de Vendinat en Mallorca, porque tenemos los dos, porque en algunos casos se han perdido las parejas, no se conservan todas. Entonces, este es uno. A ver, espérate ahora cómo paso. ¿Cómo paso? Pues ahora ya no sé cómo paso. Para pasar, ¿es un PowerPoint o son imágenes Es un sueltas? PowerPoint. Pues toca quizá la flecha del ordenador hacia abajo. Vale, a ver. Sí. Sí, perfecto. Vale, muy bien. En lo normal de estos escritorios que se conservan en inventarios de colecciones italianas, pero realmente donde verdaderamente estos muebles se conservan es en España, sobre todo el donde se conservan principalmente es en Mallorca. Por eso tienen tanto valor estos que estamos viendo, porque conocíamos hasta ahora los de Mallorca. Entonces, en Mallorca luego diré una relación de todos los que hay. El mueble se construía en Nápoles, en principio estamos hablando, por ebanistas. Los ebanistas que trabajaban en Nápoles no eran napolitanos, eran o flamencos o alemanes. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque en toda la documentación aparecen siempre flamencos y napolitanos. Lo que sí son italianos son las pinturas, las lastrine, que son la pintura bajo vidrio, no sobre vidrio, sino bajo vidrio por la parte de atrás, como muy bien ha explicado antes, para que se vean de esta manera por el lado contrario. Estas posiblemente se hicieron en Nápoles y hay bastante, creemos con bastante verosimilitud que se exportaron por un lado los escritorios y por otro se exportaban las pinturas. Las pinturas tampoco tienen por qué ser, aunque tenemos un elenco de pintores que hacían esto a la manera de el Giordano, es decir, a la manera de Lucas Jordán. Lucas Jordán nunca pintó lastrine, él pintaba obras grandes, pero había muchos pintores que le seguían, o sea, de su modo de hacer, y sí que pintaban estas cosas y además están muy documentados. Hay una documentación de los bancos napolitanos que afirman las cantidades que le pagaban a los pintores para esto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos pintores no tenían por qué ser italianos, porque en Italia vivían pintores franceses, pintores ingleses, y todos pintaban del mismo, intentaban pintar y de hecho lo hacían al mismo modo, ¿no?
Los temas que aparecen en esto, perdón, la parte de abajo de los muebles sí que se hacía en Mallorca de madera de pino. Los componentes de la parte alta ya las hemos comentado antes. Y abajo pues aparecían estos grandes pies con escudos o sin escudos según apareciera. Solamente me he quedado con una duda que luego comentaremos, que es que la mayoría de los elementos metálicos que aparecen decimos que son de latón, y en algunos casos ha dicho que alguna barandilla era de bronce. Yo creo que pienso que debían ser de lo mismo, o de bronce o de latón. Entonces, pienso que pueden ser de latón, pero en muchas partes figuran como si fueran de bronce. Eso es uno de los detalles que se estudiarán más adelante. Los temas de las pinturas eran prácticamente desde mediados del siglo XVII, es decir, desde 1670 y algo, que es donde aparecen los primeros inventarios, eran temas de generalmente historias bíblicas, después algunos del Nuevo Testamento, y ya muy al final es cuando aparecen algunos temas mitológicos. Entonces, como aparecen mezclados, pues en muchos casos no tienen una unidad compositiva, no hay una relación entre unos y otros, sino que aparecen bastante cambiados. Hay otra cosa interesante. Estoy poniendo ejemplos diversos que pueden ser interpretaciones y sobre todo copias y sobre todo muy retocados. Algunos de ellos están muy retocados, que aparecen con las escenas aquí en las trine, con las columnas así. Este, por ejemplo, tiene las molduras rizadas, otros generalmente las molduras de ébano de este tipo de muebles son lisas. La balaustrada o barandilla de la parte alta es la que comentaban antes, que podía ser de bronce, y tiene los capiteles y las basas son muy sencillos, de latón o bronce o de lo que sea. Dentro de los ejemplares conocidos, ya Fedducci en los años 50 empezó a fotografiar algunos de estos. Este me parece que es del Palacio de Perelada, y este me apareció, es que se ve fatal, pero es que es la única foto que tengo, en una tesis doctoral de las casas, que se llama Cases Grans de Cataluña, y entonces aparece en alguna parte. Es decir, la parte de abajo sigue siendo el barroco de talla propio de lo hispánico o italiano del momento, y la parte alta va siempre decorada de esta manera. Si observáis aquí mismo, aparecen en la parte central las columnas torsas las columnas estas salomónicas con forradas de carey, y un arco que está formado por pequeñas lastrines en las que suele haber cabecitas de querubines. Unos ejemplos más sencillos, pero siguiendo el mismo concepto, tienen además, este no tiene portada central, pero sí tiene estos que van a los costados, como encuadrando los muebles. Hay de 3 cajones o de 4, según sea, ¿no? Y los interiores de la portada central son de 2 tipos. Uno con cajones o pequeñas gavetas, que pueden ser lisas, generalmente lisas, pero también, como en estos que estamos viendo, son pintadas, o en otros más lujosos, perspectivas. Entonces, eso a mí me implica claramente que los ebanistas que hacían los de perspectivas eran los flamencos, y los que hacían con cajones eran más italianos. Pero vamos, esto es una discusión que tenemos desde hace mucho tiempo. Las perspectivas, creo que este no es un ejemplar de cristales,
o sea, de las trines, sino que este está pintado sobre vitela, era muy lujoso, pero el concepto es prácticamente lo mismo, ¿no? Las perspectivas son esos interiores con espejos que, con diferentes puntos de vista que ofrecen una profundidad. Este, por ejemplo, se ven bastante bien todos los elementos que lo adornan, con algunas cosas que en muchos casos podemos decir son añadidas o no, tampoco lo sabemos. Estas figuritas que aparecen como metálicas, que aparecen sobre los pedestales de la parte alta, esas colgantillos que no es la balaustrada tradicional, y la utilización del pan. Yo pienso que siempre era pan de plata, pero puede cambiar. Pero vamos, bajo los fondos de y las separaciones entre los cajones. Hay ejemplares que no son conocidos, como por ejemplo estos, o son muy poco conocidos, que tienen todos los elementos que estamos hablando. Aquí ya las escenas. Esto es unas fotos en blanco y negro, unas fotos antiguas que he encontrado. Ni siquiera los he llegado a ver al natural. Pero son escenas creo que del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una pareja y aquí en la segunda, en la pareja, hay en el centro una especie como de relicario, en vez de ser una escena como es en este. Esto tiene un origen, o sea, este tipo de muebles tiene un origen. Es una foto muy mala, pero para que se vea como ya en los años 30 del siglo XVII, o sea, hacia 1630, existían la pintura, las trines, o sea, con pintura, en este caso son paisajillos por detrás del cristal y aplicados en este tipo de muebles. Esto estuvo en las edades del hombre y pertenecen a la Catedral de Valladolid. Los otros que he puesto antes están o estaban en principio en la Catedral de Cuenca. Esto es toda la decoración que se le puede añadir a estos muebles, es decir, las trines de los costados, que pueden ser figuras alegóricas o no. En este aparecen ya muchas escenas, pues escenas bíblicas, mitológicas. Claramente aquí está el rapto de esta, ¿cómo se llama esta? la del toro. Bueno, ya me saldrá. La calidad de las maderas que tienen estos cajones por dentro son madera de pino, el armazón, madera puede ser de cedro en algunos casos, los cajones, y yo no sé si aquí se puede subir y bajar. No, pero no, me he pasado de diapositiva. Los ensambles son muy finitos, que es lo que hemos comentado antes, que los italianos solían tener los ensambles muy finitos y de muy buena calidad. Y esto es bastante habitual también. Esto, no sé por qué está muy grande, es la parte central de una de las perspectivas vista por dentro, que es algo que normalmente no se suele ver. Como esto es una cosa de presentación, no he querido más que decir. Las formas de investigar tenemos en inventarios italianos, tenemos un par de ellos o varios, pero entre los años 70 al 80 y tantos. En los inventarios españoles, en cuatro importantes de calidad, ya están publicados, aparecen escritorios napolitanos descritos con sus cristales con un alto precio. Como he comentado, los ebanistas, al modo de Hermann, que era uno de los alemanes, de los que se dedicaban a trabajar en la madera en Nápoles, y los pintores. Espera, a ver, aquí. Los pintores, a la manera de Luca Giordano, según Bernardo de Dominici,
los que González Palacios, que ha sido el máximo investigador, el que más ha investigado, basándose en el resto de otros investigadores, pero ha sido el quien realmente ha dado la pauta sobre este estudio. Empezó con hablar de un VBL, que era un pintor que pintaba las lastrines muy lujosas con cabezas de emperadores y oro por detrás, y él mismo, el mismo González Palacios, ha querido quizá contactarlo con este Vittorio Villa, que aparece aquí abajo. De estos pintores conocemos y tenemos documentación sobre sus cobros, sobre lo que han cobrado por hacer los cristales, por pintar cristales. Y Carlo Garofalo trabaja en España y también los pinta. Y luego solo conocemos uno español, que es Pedro Coto, que es un pintor de Mallorca de los años 30, más o menos también, de 1730-40, que figura como pintor de cristales para escritorios. Es decir, que no solo venían de Italia, sino que también se hacían ahí. Es el único nombre que conocemos, ¿eh? Hay algún artículo sobre él, pero no conocemos otros nombres. Los ejemplares. He sacado unos cuantos, no es completamente exhaustivo. En Mallorca he puesto que hay entre 5 y 9, en la Consa Stagan Bendinat, los marqueses de Camposlado, ya Feducci los había publicado, los de Sommerí, los de Cambibot, Sonsarria, que queda uno relacionado con uno vendido en Christie's, en Roma tal. Luego en Cataluña es el Palo Mercade y el de Perelada, que ya hemos visto, y luego ahí empiezan a ver los sueltos, es decir, son elementos que van apareciendo en subastas y entonces aparecen sueltos y podían ser, en principio también dijeron que podrían haberse vendido para las personas que hacían el Grand Tour, pero no parece que esto sea muy... Creo que el mercado, o por lo que he entendido, el mercado es muy español, sobre todo muy mallorquín y como vemos catalán. Y luego en Italia quedaron, pues hay en el Palacio Barberini, en la colección Piromalo y alguno más en el mercado de arte que hemos visto. La tradición se continúa en Cataluña en los cristales, en estos escritorios que Mónica Piera ha trabajado mucho, que están pintados por detrás también, que son estos con paisajes y tal, pero el modo de la pintura de los escritorios con cristales, aunque son más sencillos de composición y tal, se ha continuado ahí y se ha continuado en este otro que presento de una manera más rara. Este escritorio, que es muy grande, está en el Museo Arqueológico Nacional. Siempre se ha considerado que podía ser una cosa del siglo XIX, interpretando y tal y cual, pero cuando te pones a mirarlo, empiezas a ver, lo primero que tiene la fecha de 1702. Bueno, igual que el otro, pone año 1702, igual que el que hemos visto hace un poco. Es decir, que los fechaban. Tiene cosas muy raras. O sea, tiene por un lado los querubines, estos que aparecen en todas partes, pintaditos, tal, a las figuras aquí, Esto lo he acercado, perdón, lo he acercado mucho para que se viera mejor y claro, pues se ve bastante mal. Y la lámina debajo del carey no es tan dorada como las que hemos visto, sino es más oscura. Y luego tiene otra cosa que llama bastante la atención, o sea, que tiene muchos retoques, pero no es completamente una pieza del siglo XIX. Tiene unos capiteles... tiene unos capiteles jónicos, ahora lo vemos. Bueno, esto y las escenas son un poco a su aire. Luego hay una serie de cosas que tienen casi todos, que son estos paisajitos que aparecen en la parte de abajo y a veces en la parte de arriba. Aquí hay unos malísimos y otros muy buenos. Estos paisajitos, en muchos de ellos aparece el Vesubio al fondo, con lo cual quiere decir bastante clara en muchos casos que se hicieron en Nápoles.
Este mueble fue adquirido en Baza, en Granada, y fue antes de 1850. Perteneció a la colección Góngora y esto fue vendido al Museo Arqueológico Nacional en 1875. Ya aparece, perdón que está mal escrito, en Feducci ya aparece recogido e incluso lo atribuyeron mal a la colección Salamanca como lo atribuyó Camps Cazorla. Tuvo una restauración en 1960, según aparece en el catálogo sistemático del museo, y está, bueno, qué bien escrito, considerado como del 19 con el interior cambiado. Lo que sí que hay son cristales rotos y cambiados que se conservan, los viejos y los nuevos. Tiene unos ensambles de gran calidad, de lo misma que hemos visto antes, y la calidad de las lastrines son bastante buenas. Ahí está la fecha. Sin embargo, tiene cambiadas muchas cosas, como este interior horroroso que está colocado en el centro. En vez de una perspectiva de las que había, pues han colocado esta cosa que claramente se ve que es una cosa del siglo XIX. ¿Ves? Como es mucho más oscuro el material que está debajo. Y algunas de las figuras, pues así como la de arriba se ve que es muy mala pintura, algunas de las otras no es tan mala pintura. Aquí están estos paisajitos que he comentado, que son paisajes de calidad. Aquí se ven regularmente mal, pero esta es una de las originales que se conserva en el museo aparte, o sea, está guardada, que lleva, por eso está con esa fractura vertical, pues está conservada. El museo, esto no puedes decir que es malo y sobre todo que no es del siglo XVIII, pongamos principios del XVIII, y esta, que es muy bonito, y ahora tiene una horrorosa que está copiada de esta, pero esto es lo que la original. Entonces son elementos bastante interesantes para decir que el mueble no es un mueble completamente falso del siglo XIX, sino que tiene bastante relación con estos y luego lo que tiene es una historia muy, muy completa, ¿no? O sea, tiene la historia, una historia completa, con su colección, con su procedencia, pero está comprado en Andalucía. Y en Andalucía, en Granada, toqueteaban bastante los muebles también en el siglo XIX y en cuanto podían los exportaban a Inglaterra. Y nada más. Esto era exponer un poco los diferentes aspectos que pueden presentar estos muebles en general. Sigo pidiendo perdón por las diapositivas porque la verdad es que eran horrorosas. Pero bueno. No, muchas gracias, Maripaz. Yo creo que nos ha ido muy bien para poder ampliar un poco el foco y salir de los de Can Mercader y entender en dónde nos movemos. Luego te preguntaremos cosas y seguro que todo el mundo tiene muchas preguntas. Yo solo una cosa, en todos estos ejemplares se ven unos tamaños establecidos, o sea, hay una seriación dentro de lo que puede ser el siglo XVII, unos modelos más grandes, otros más pequeños o no. Ahí hay una cosa importante, porque el tercer ejemplar que nos habéis presentado antes efectivamente es mucho más grande y es muy diferente. Se parece más a esos otros que he dicho, no son de cristales, que eran muy lujosos también. Es decir, los de que son por parejas sí son de un tamaño más o menos regular. Es un tamaño más o menos, no es muy grande, lo que pasa es que como tienen ese pie de madera, esto parece que son más importantes. Pero luego están los grandes, yo el grande vuestro no le había... no le conocía, bueno, ni nosotros tampoco, pero quiero decir que sería es como para estudiarlo como más aparte, relacionarlo de alguna forma con estos ebanistas de diferentes, y no sé si estos irían a parar a Mallorca o no, puede que no, puede que sí, no lo sé.
Vale, y la otra pregunta que quería hacerte, has apuntado el tema del siglo XIX. ¿Quieres decir que estos muebles también se hicieron ejemplares en el siglo XIX? O sea, una cosa es restauración, eso sí, la otra es la producción se recuperó en el siglo XIX. ¿Tienes alguna idea sobre esto? Pues ¿sabes qué pasa? Aquí cuando no sabemos una cosa se la atribuimos todo al siglo XIX. Y resulta que en el siglo XIX arreglaron mucho sobre cosas que tenían. Pero no me creo yo que hicieran muchos muebles de este tipo. Cuando vemos uno grande decimos, uy, es del 19. Luego empiezas a toquetearlo y a verlo por dentro y tal y piensas, pues no, porque el tamaño de estos muebles grandes que hemos pensado que eran del 19, luego ha resultado que no, que es muy anterior, lo tenemos en otro tipo de muebles también. Me estoy acordando de los que están en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, en el rectorado hay uno y otro hay en el Museo Arqueológico, que eran una pareja que llevan la fecha de 1705 también, y pone Felipe V, y son también muy grandes, muy, muy importantes y muy, digamos, italianizantes o hechos en España un poco a la italiana, no tienen cristales, son distintos, pero corresponden a esos tipos de muebles grandes que se hicieron a finales del 17 y principios del 18, y no creo yo que sean del 19, sino que pienso que es que han estado muy retocados porque son elementos bastante frágiles, entonces se estropean y los han toqueteado, cambiado, mejorado y todas esas cosas del 19, pienso, porque no he encontrado documentación que en el 19 se hicieran estos muebles. Muy bien, bueno, ya nos has dado tema para ir una idea. pensando. Ahora, si les parece, paso la palabra a Ana Plans. Ana, muchas gracias por también estar aquí y podernos aportar quizá la historia de estos, porque Maripaz ha ido hablando de la producción de Nápoles, como ese comercio a Mallorca y a Cataluña. Y aquí está muy bien porque tenemos unos ejemplares, se conserva la pareja y parece que hay cierta documentación que permite seguir el hilo de estos, al menos algún siglo. Muchas gracias, Ana, te paso la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar. Quiero agradecer y felicitar también al equipo que participó, a la Asociación para el Estudio del Moble, a Mónica Piera y a todo el equipo que participó en los trabajos de este verano de documentación, de ampliación de la documentación de los muebles en el museo, que hicieron un trabajo espectacular, como se puede ver en el vídeo que nos han pasado. Es decir, que muchas gracias de antemano y felicidades. Paso a compartir la pantalla. Por un lado, a ver, esto. Bueno, por mi parte, lo que intentaré hacer es una breve aproximación a estas piezas desde la perspectiva del museo, centrada en la historia de este como conjunto. Me disculparé de antemano porque leeré mucha parte de mi exposición, porque ya veréis que es un baile de números, de fechas, de nombres y a lo mejor me perdería si no. Entonces, empezamos aquí. ¿Qué es el Museo Palau Mercader? Eso para empezar, ¿no? Entre otras muchas cosas, es el testimonio de lo que fue la propiedad y residencia del linaje Mercader entre 1764 y 1953. Es decir, y en consecuencia es también el testimonio de una parte de la historia que ilustra la transformación de la sociedad precisamente desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. Una historia centrada en este caso precisamente en el estamento aristocrático. Veremos por qué. Aunque el palacio fue construido entre 1864 y 1867, su propietario, Joaquín de Mercader y de Bell-lloc, había empezado a remodelar sus jardines conviviendo aún con la antigua masía que presidía la propiedad, que podéis ver en el dibujo que queda más a la izquierda, es el dibujo de la masía. Y a la derecha, en el centro y a la derecha están los planos, un poco la correspondencia de lo que sería la propiedad, que ocupa bastante sitio, en un plano de 1901 y el otro en un plano más actual. Se proponía convertir, Joaquín de Mercader se proponía convertir la finca de Cornellà en una magnífica torre de recreo donde pasar largas temporadas fuera de Barcelona. Unos años más tarde, coincidiendo con sus segundas nupcias con Dolores Caballero Rasco, en 1864, hizo demoler la masía
y empezar las obras del palacio, que concluyeron en 1867. Vemos que unos años antes ya está preparando, es decir, ya lo tiene en mente, pero las obras comienzan en el 64. ¿Cómo debía ser ese palacio recién construido? Las únicas pistas que tenemos son los planos del arquitecto Josep Domínguez Valls y algunos testimonios puntuales bajo el aspecto actual del conjunto. Estas pistas nos indican que en su primera etapa, durante la segunda mitad del siglo XIX, el palacio debía tener un aspecto muy distinto al actual. La residencia oficial de la familia estaba en Barcelona, primero en el barrio gótico, donde se habían instalado los bisabuelos de Joaquín de Mercader en 1764, en un edificio perteneciente a la familia Sadurní. Aquí se puede ver el palacete de la calle Lladó, número 11, con sus características columnas partidas. De hecho, los Sadurní eran propietarios también de la finca de Cornellà y fue mediante el matrimonio de María Sadurní con Felipe de Mercader que el patrimonio Sadurní quedó incorporado a la casa Mercader. Los Mercader vivieron en el palacete de la calle Lladó hasta 1861, cuando Joaquín de Mercader, que acababa de enviudar de su primera esposa, se vio obligado a venderlo para pagar importantes deudas de legítimas y dotes. Parece ser que a partir de 1861 vivieron en un tiempo en algún edificio de la Plaza Cataluña, hasta que en 1872 el arquitecto Jeroni Granell les entregó las llaves de su nuevo y flamante palacio de estilo árabe, situado ni más ni menos que en el centro del nuevo ensanche de Barcelona, en el Paseo de Gracia. Fue en este palacio donde Joaquín de Mercader más se esmeró en presentar y lucir su residencia decorada suntuosamente, su título recién rehabilitado, sus colecciones finalmente instaladas en todo su esplendor, su archivo y su biblioteca. Pero ese esplendor no duró ni 30 años. Con el fin de siglo y el de la generación de Joaquín de Mercader, también había cambiado la situación familiar, marcada por las deudas. El heredero de Joaquín, Arnaldo de Mercader, en nombre de su padre, se encargó de trasladar la residencia familiar a la Torre de Cornellà después de haber vendido las últimas propiedades que les quedaba en el ensanche de Barcelona, incluido el magnífico palacio familiar. 1900 fue un año de cambios significativos para los Mercader y para sus propiedades, puesto que se vieron obligados a trasladarse a Cornellà con todas las posesiones que más apreciaban. En Cornellà, para poder dar cabida al máximo número de conjuntos, muebles y colecciones, llevaron a cabo varias obras en la finca, con la construcción de algunos edificios nuevos y sobre todo con la remodelación del palacio, para dotarlo del aspecto y comodidades de una residencia aristocrática de la época. En el interior del palacio se ganó el espacio que hasta el momento ocupaba la vivienda de los colonos y se pudieron instalar algunos muebles y colecciones. En la planta noble se eliminaron numerosos tabiques que compartimentaban el espacio y se instalaron algunos de los conjuntos más vistosos del palacio barcelonés, como los que aún se conservan de estilo árabe. Aquí se ve la distribución actual sobrepuesta al plano original. No sé si veis el plano de Josep Domínguez Valls y encima esquemáticamente lo que sería la distribución actual. Entre los objetos que fueron trasladados estaba el Museo de Antigüedades del Conde de Bell-lloc y el Gabinete de Historia Natural, junto con el archivo y la biblioteca familiar, que Joaquín de Mercader había instalado en el Palacio de Paseo de Gracia. Pero, ¿quién era Joaquín de Mercader? Podemos decir que fue un aristócrata que, aunque dedicó su esfuerzo y su patrimonio a poner en valor la herencia del linaje Mercader y Bell-lloc, acabó viendo como el gran patrimonio familiar iba mermando y devaluándose hasta el punto de perder su mayor parte y tener que recluirse en lo que entonces era un pequeño pueblo cerca de Barcelona, Cornellà de Llobregat. Aquí en esta imagen se ve Joaquín y a su lado Arnaldo de Mercader. Ellos protagonizan el cambio que veremos de generación, pero también el cambio de uso del Palacio de Mercader. He mencionado también el Museo de Antigüedades y el Gabinete de Historia Natural del Conde de Bell-lloc. ¿A qué me refiero exactamente? En la breve reseña de los archivos, bibliotecas, gabinetes monetarios y museos de Barcelona de 1858, escrita por Jaime Fustagueras, aparece el Museo Zoológico de Don Joaquín de Mercader de Bell-lloc en la calle Lladó número 11, cuarto principal. Y en él se dice:
Este museo, que su actual posesor franquea con suma amabilidad a nacionales y extranjeros, comenzó a formarle en 1835 don Ramón de Mercader y de Novell, aumentándole incesantemente hasta su muerte acaecida en 1840, en cuya época lo tomó a su cargo su primogénito, don Joaquín, quien, continuando la tarea inaugurada por su padre, lo enriquece de día en día, de suerte que dentro de algunos años, si continúa con igual constancia, será uno de los mejores museos zoológicos de esta capital. Entonces cita algunas piezas, algunos especímenes y al final menciona también, añade otro párrafo pequeñito que dice: posee también el señor Mercader una pequeña armería, museo arqueológico y monetario que por razón de sus ocupaciones no ha podido ordenar y clasificar todavía metódicamente. Es decir, que vemos que en 1858 el museo es principalmente un gabinete de historia natural. Joaquín de Mercader fue un claro representante del coleccionismo de la época, de gusto ecléctico y diletante. Su padre había muerto cuando Joaquín contaba apenas 16 años y le había dejado una colección de historia natural, además de algunas armas, monedas y otros objetos diversos, así como el gusto por el coleccionismo. Pero la actividad de Joaquín de Mercader en el mercado del coleccionismo no pudo desarrollarse con regularidad hasta disponer del patrimonio familiar en 1854. Eso explica que en los apuntes manuscritos de los inventarios del museo conservados en el Archivo Nacional de Cataluña, las fechas de compra que se mencionan siempre son a partir de 1855. No es casualidad tampoco que el libro de firmas de los visitantes del museo se retome precisamente a partir de 1855, tal como se expresa en su primera página, en la que dice: álbum que contiene las firmas y rúbricas de todas las personas que han visitado el Museo de Historia Natural y de Arqueología, fundado por el señor don Ramón de Mercader y de Novell del año 1837, conservado, clasificado y notablemente aumentado por su actual poseedor, don Joaquín de Mercader Belloc, etcétera, etcétera, enumera sus cargos y principia el 1 de junio de 1855. El fruto de su esfuerzo coleccionista se puede percibir en sendos artículos de los boletines de dos asociaciones de excursionistas dedicadas a la reivindicación y valorización del patrimonio cultural catalán, de las que Joaquín de Mercader era socio. Los artículos relatan sendas visitas que hicieron algunos de sus miembros al Museo del Conde de Belloc en marzo y en diciembre de 1880. En esas fechas, la familia Mercader vivía ya en el magnífico palacio de estilo árabe en el Paseo de Gracia, donde Joaquín de Mercader había instalado el museo en 4 salones del primer piso, según relatan esos artículos. En ellos se describen las colecciones en los salones y algunas piezas, pero no se hace mención de ninguno de los escritorios napolitanos que nos ocupan. Estos muebles no habrían pasado desapercibidos en estas visitas, en las que se enumeran grabados, baúles, especímenes de historia natural, armas, tapices y una maqueta de madera de la Torre de Cornellà. De los artículos se deduce además que Joaquín de Mercader disponía de algún tipo de pequeño catálogo con la relación de piezas que repartió a los visitantes. ¿Qué significa esta omisión? ¿Aún no formaban parte de la colección del Conde de Belloc? ¿O tal vez se hallaban en otra parte? Como cita Ana Ferrando en su artículo de 2017 sobre las obras barrocas del Museo Palau Mercader, los 2 escritorios napolitanos de los barones de Roquefort fueron comprados por Joaquín de Mercader en 1859 a Manuela de Peguera y de Pedrolo, última baronesa de Roquefort. Sabemos poco o nada de esta antigua propietaria de los escritorios, ni de cómo llegaron estos a formar parte de su patrimonio. El tercer escritorio, o arquilla, como aparecen mencionados en las notas manuscritas y en el propio catálogo de 1902, costó 500 pesetas, pero no se menciona la fecha en que fue comprado. Un indicio que puede facilitar alguna pista sobre la fecha es el escudo Belloc del pie de puente, ya que no lleva la corona condal. Sabemos que en 1871 Joaquín de Mercader rehabilitó el título de conde de Belloc, y a partir de ese momento se esforzó en mostrarlo de forma evidente, añadiendo la característica corona de 9 puntas con 9 perlas en muebles, documentos y objetos de toda clase, como se ve en la foto de la derecha. Si tenemos en cuenta pues, la fecha de 1854 como inicio de adquisición regular de piezas por parte de Joaquín de Mercader y la de 1871 como inicio de la presencia de la corona condal en sus nuevas posesiones, podemos concluir que compró este escritorio entre 1854 y 1871.
Si en 1880 Joaquín de Mercader ya había comprado las 3 arquillas, ¿cómo es que no se mencionan en las visitas al Museo del Conde de Bell-lloc? Tal vez la respuesta más probable sea que no estaban en Barcelona, sino en Cornellà. Si volvemos al Palacio de Cornellà, recordaremos que entre 1867 y 1900 era la torre de recreo de la familia y, con el cambio de siglo, sufrió una importante transformación para ennoblecerlo y convertirlo en la residencia oficial de la familia. Pero vemos que la sala principal donde se hallan los escritorios no cambió en su forma y dimensión. Era el salón de recibo y pasó a denominarse Salón Luis XIV o Salón Principal, con las mismas proporciones y funciones de representación. Vale. El pavimento hidráulico y el papel pintado de la pared de esta sala son de la Reforma de 1900, sin duda, pero el gran marco de puerta de alcoba del siglo XVIII, procedente del Palacio de la calle Lledó en Barcelona, ya estaba desde el principio y constituía el telón de fondo que ennoblecía la sala y la convertía en el marco perfecto para el salón principal. En uno de los artículos comentados sobre las visitas al Museo del Conde de Bell-lloc se menciona al menos uno de los tapices flamencos con el lema Fructus Belli que pueden verse en el salón principal, en estas fotos de principios del siglo XX, lo cual indica que en 1880 ese tapiz estaba en Barcelona y debió llegar a Cornellà en 1900. Y de hecho, su colocación en esta sala sugiere una necesaria acomodación a la evidente falta de espacio, porque el tapiz, de mayor tamaño que la pared, al llegar al ángulo se dobla y sigue en la pared contigua. Además, queda parcialmente tapado por uno de los escritorios. Sin embargo, los escritorios sí podrían haber estado aquí desde que fueron comprados. ¿Cómo es, pues, que aparece en el catálogo del museo de 1902 y no se exponen en los salones del museo en 1880? Porque no siempre se habían considerado como parte de las colecciones del Museo de Antigüedades. En el catálogo impreso, que fechamos hacia 1902, constan como, con el número 141, 2 grandes arquillas de ébano con cristales pintados, etc. Y con el número 871, gran arquilla con cristales pintados, etc. Sin embargo, en algunos apuntes manuscritos no fechados parece que esos mismos números de inventario habían correspondido a otras piezas. Concretamente, el número 871 correspondía a una hacha prehistórica. Creo que las notas manuscritas que cita Ana Ferrando en su artículo de 2017 podrían ser el resumen de unas correcciones del catálogo poco antes de su impresión, ya que solo contienen unos cuantos números de inventario en un orden aparentemente aleatorio. Podríamos suponer que la situación económica por una parte y el inminente traslado del museo a Cornellà fue el contexto propicio para la venta de parte de las colecciones y, en vez de dar de baja los números de inventario, se incorporaron al catálogo del museo piezas de la familia situadas en otras residencias, asignándoles los números de inventario ya existentes. Bueno, después de este mareo de números y de fechas, aquí acabo este repaso de la historia del museo y sus colecciones, intentando situar en ellas estos 3 escritorios napolitanos. Como pueden ver, quedan muchos cabos sueltos aún y líneas por investigar. Muchas gracias por su atención. Les invito a ver los escritorios in situ en el propio Museo Palau Mercader y a seguirnos en Instagram y en Facebook. Gracias. Muchas gracias, Ana, por este esfuerzo enorme de seguir lo difícil que consigue, ¿no? Que siempre es juntar documentación con piezas y poder hacer este seguimiento hacia atrás, donde te pierdes en documentos, pero donde has establecido unas fechas posibles de compra, sobre todo de este grande, que es el que faltaba la información, que parece bastante viable estas propuestas que haces, tanto como con el número de la colección como estas fechas. Bueno, yo creo que ahora abrimos ya a todos el debate, a las preguntas que se pueden hacer por el chat y si no, alzando la mano. Yo quizá querría preguntar quizá a Alfonso, que creo que es el que más trabajó esto los días que estuvimos trabajando allá, sobre el tema de la iconografía. Maripaz ha hablado un poco de temas bíblicos, luego quizá algunas ocasiones del Nuevo Testamento, el tema mitológico. ¿Qué iconografía es la que tenemos en las piezas que están en Cornellà y quizá de dónde viene? ¿Modelos? ¿Podemos establecer alguna cosa?
Bueno, nosotros decir nos algo? hemos, no sé si me estáis escuchando, que a veces tengo problemas con Sí, te oímos audio. perfectamente, Alfonso. Nosotros hemos encontrado, sobre todo en la pareja, no sé si yo puedo compartir pantalla y os lo muestro. Un segundo. Vale, no sé si se ve. Sí, perfecto. Sí. Vale, pues este sería, digamos, el central, digamos, el vidrio pintado central del grande, del individual, del que está rodeado por escenas del Antiguo Testamento. Esta sería la única que tiene mitológica, que sería la de Perseo con Andrómeda. Lo que hemos encontrado, que también sí que es cierto que podría relacionarse con con la pareja, es esto, que es un grabado. Vemos que lo único que, digamos, coge el autor sería el Perseo, aquí también, y que son unos grabados que realizó Carlos Cesio, son 44 planchas que se hicieron en 1657, que lo que hacían, como vemos aquí abajo, venían de diseños de Carracci, de Aníbal de Carracci, que se hicieron en el Palacio Farnese en 1595. Aquí lo tendríamos, entonces, bueno, del resto no hemos encontrado la procedencia en ese escritorio en concreto, y sí que es cierto que en los demás, sobre todo en las escenas centrales, tenemos aquí nuevamente, este sería Pan con Diana, aquí nuevamente el grabado de Carlos Cesio, y si bajamos aparecería el del Palacio Farnese de Carracci. Otro nuevamente el que tenemos en el escritorio, que sería Hermes con Paris. Aquí tenemos el grabado de Carlos Cesio, y nuevamente el de Carracci. Aquí lo que vemos es que está, salvo en el anterior, no está copiando la escena, la está plasmando, y lo que hace aquí, que son los únicos que hemos encontrado, lo demás sí que es cierto que, pero tampoco nos hemos atrevido a establecer una relación directa, que sí que podrían ser algunos esfuerzos en concreto, que sí que podrían guardar relación, pero tampoco eso, no son más hipótesis que atrevernos a establecer una relación directa, que serían nuevamente esta escena, que sería la de Glauco y Escila, que esta sería realizada por el hermano de Carracci. Aquí tenemos el original, y lo que haría sería coger estos dos modelos, este aquí, aquí, y este aquí, y lo que haría sería trasladarlos a las gavetas de manera individual. Y por lo demás sí que es cierto que volvemos a encontrar, pues, dejo de compartir, podríamos encontrar inspiración en algunos escorzos, en algunas, esa musculatura que sí que es cierto que es más protagonista en los dos escritorios que están rodeados de escenas mitológicas, los que son parejas, que en el de la izquierda, pero nuevamente son hipótesis y bueno, sería pues establecer una línea de investigación por donde un poco un hilo por el que tirar, pero más allá de eso tampoco nos atrevemos hasta hacer mucho más. Sí, pero sí que los grabados parecían, tienen una relación, las que has mostrado, una relación evidente en algunos casos, que deben ser los modelos que servían y que debían circular en estos talleres de los pintores. Claro, el caso del ejemplar grande quizá no ha quedado en el vídeo, no ha quedado quizá muy claro, no sé si Elena lo puede comentar un poco, porque realmente esa pieza sí que vimos que siendo de época, siendo antigua, y es el que la construcción de los cajones la veíamos más perfecta, aquellas colas rectas y más pulidas, sí que cuando abríamos veíamos que había estado muy tocado, ¿no? Que tiene unas partes que no son puras de época, ¿no, Elena? Era esa pieza. Sí, lo miramos, comparto que tengo una imagen para que sea un poquito más cómodo de verlo y poderlo visualizar todos un poquito mejor. Estaba preparado, pero Esta idea de la dificultad de la conservación de estas piezas de forma pura, ¿no? Que realmente muchas veces tienen cambios. sí, precisamente este grande que nos ocurrió, precisamente lo que estaba comentando Maripaz Aguiló, que toda la coronación está transformada en época posterior y
que tiene varias similitudes de lo que estaba comentando. Por un lado, un tamaño mucho más grande, mucho más arquitectónico, mucho más espectacular que los otros de la pareja del Barones de Rocafort, y sobre todo toda la coronación que se ha ido transformando, que hemos encontrado, y la calidad de los vidrios también era un poquito más alta. De la misma forma que estaba comentando también, y yo mientras estaba comentando estaba revisando todos nuestros datos, del comentario sobre el bronce y el latón, hemos encontrado que en los Barones de Rocafort, que quizás era de una manufactura un poquito menos elaborada, encontramos latón, y en cambio en este más grande de Belloc sí que encontramos que se utilizaba el bronce. Un poquito los apuntes que se estaba comentando Maripaz coinciden con las cosas que estábamos viendo, y de estas obras sí. Esta más grande, más monumental, y con estas transformaciones que sí que se hicieron después en el siglo XIX, todo lo que es la coronación, que es diferente de la que era original, pero el resto de los elementos sí que son de la época, y también eran posteriores el pie de puente, que es muy ricamente decorado, pero sí que fue posterior. Eso es una de las cuestiones que hemos encontrado. Sí, y el tema que ha comentado quizá a Miraclas, que es la que ha hablado de este tema, lo de la concha, el material que se pone debajo de la concha. Claro, yo creo que realmente en estos estudios necesitamos siempre dejar registrados los materiales y las técnicas, la construcción, porque nos ayudan muchísimo. Una cosa es solo la estética, pero la otra es abrir y encontrarte cosas delante. Y sobre el tema del pan de plata, el pan de oro, Miraclas, Sí. ¿cuál era la Como las información que imágenes. teníamos? Sí, quizá. Bueno, que durante la catalogación observamos que habían fragmentos que habían saltado de concha, y veíamos que quizás el material que encontrábamos debajo podía ser más que pan de oro, intuíamos que podía ser pan de plata. Y se Esto ven en en los estas dos, imágenes. pero era en Lo la veíamos, pareja, ¿no? no, en el mayor, el de mayor dimensiones. ¿No, Elena? Sí, en el de Belloc. Sí. Sí. Ahora Sí. yo no sé si... Sí, ahora me habéis puesto en Sí. duda. Yo hubiera pensado que eran los pequeños, que era plata, y en cambio el grande, que era pan de oro. Pero bueno, lo miraremos. Lo que sí que no era igual, y esto nos llamó la atención porque siempre habíamos leído que eran de oro, y aquí se ve Sí. un poquito, ahí el papel, y sobre el papel, ¿no? Bueno, caldría analizarlo, hacer un estudio más profundizado sobre este tema, pero parece que tiene más apariencia de ser pan de plata que no pan de oro. Pero bueno, también es una atribución un poco... Sí, yo sencillamente creo que es interesante tenerlo en cuenta para irse fijando cuando uno analiza o estudia estas piezas, las que puedan surgir, siempre, ¿no? De una manera casi espontánea se dice pan de oro. Bueno, pues quizá hay que fijarse y hay que mirar realmente si tenemos pan de oro o de plata, porque a lo mejor esto nos puede ayudar a una catalogación más precisa. Y luego habéis hablado de la firma. Yo creo que la gente, el público que no los vio, quizá debe querer saber dónde, no la firma, perdón, la fecha. Quizá quiere saber dónde estaba y cómo estaba, ¿no? También Maripaz también ha hablado que en otros casos también están fechados. O sea que ahora ya veo que nos vamos a poner a mirar fechas en todos estos muebles que nos encontremos, a ver si realmente tenemos la suerte de encontrarla. Pues se encontró realmente de la pareja de los Barones de Rocafort, especialmente aquí donde lo hemos marcado, y estaba justamente en lo que es la estructura, no en el cajón. La fotografía se intentó hacer lo mejor posible, pero no se aprecia con toda nitidez, pero lo estuvimos mirando y encontramos que en realidad lo que estaba indicando era el año 1688, Jesús María Joseph Aguró. Las demás cuestiones, pues bueno, no podemos afirmar, pero sí la datación está clara. Estaría bien quizá intentar hacer una foto, Ana, con tiempo, una foto quizá mejor, y ver si
debajo de Jesús, María y José, si saliera aquí, porque pone algo, parece un poco más largo, ¿no? A ver si pudiera salir. Lo estuvimos mirando, pero es que era ya aventurarse a ver qué es lo que ponía. No podíamos afirmar nada. Estaba además como en el fondo y era difícil de verlo. Era una fotografía un poquito más especial. Tenemos un comentario de Mercè Benavent que dice: los escritorios de Flandes de la colección de Núria Pla, creo recordar que llevan laca de color roja. ¿Hay diferencias por países del material que se utiliza? Quizá Maripaz nos puede, laca roja debajo del carey, quiere decir. Maripaz, no sé si hay algún estudio, o seguro que de piezas concretas, ¿no? Pero sobre la técnica que se utiliza para hacer resaltar el carey o las conchas. Ay, ahora, no. Sí, ahora te oímos, ahora sí. Vale, pues es verdad que, pero si os habéis fijado, siempre que encontramos los escritorios, esto lo hacíamos desde el principio, los escritorios italianos, la concha tiene debajo, igual es un bol, ni siquiera es un pan de oro ni nada, simplemente es un bol amarillento, color ocre. Y en cambio los flamencos, si os acordáis cómo son realmente los más importantes, son muy rojizos. O sea, la sensación es muy rojiza, no es dorado como es en estos italianos. Es otro, son distintos. O sea, los fondos son distintos, está claro. Sí, el efecto es muy diferente. Realmente uno es rojo muy intenso y en los otros tiene ese color tan, esos brillos. Sí. Dorado. Aquí lo que sorprendió en estos el que tiene pan de plata o plateado era encontrar esto, porque a lo mejor tenía era una plata con coloradura, un acabado para simular oro, para hacer ese efecto dorado. Pero claro, la sorpresa fue como había saltado una parte y ver que realmente no era oro, que es lo que hubiéramos pensado siempre. Eso es lo mismo que pasa con los cueros, que con los guadamecies, ¿verdad, Félix? O sea, que son pan de plata, corlado en muchos casos y tal, pero que no es pan de oro. Por eso yo creo que igual es más difícil buscar el pan de oro porque hay que levantar la concha y tal, y bueno, a no ser que encuentres un resquicio que esté roto, es más difícil buscarlo, que los que hemos estudiado generalmente no tienen pan de oro, ni pan de plata, ni siquiera. Este sí, porque parece más importante, pero es más grande, más lujoso. Pero los otros a lo mejor era, ya digo, simplemente un bol ocre, el color del bol este amarillento y tal, ¿no? Porque a nivel de materiales yo creo que realmente sí que habría que hacer un estudio a fondo de esto, porque por ejemplo el tema que hablabais del bronce o de los latones, en los de la pareja de Rocafort, la pareja, la calidad de estos metales que decoran entre las entrecalles es malísima. Y eso es lo mismo que encontramos en otros de los catalanes que podemos encontrar por aquí, que hasta te sorprende, porque unos escritorios que debían ser caros, buenos, con esta técnica pictórica realmente compleja, y luego llegar a poner unas piezas que en algunos de los que tú has puesto, Maripaz, yo he visto que tenían una calidad mejor. O sea que sí que me da la sensación que también hay niveles. Es que yo creo que había un mercado de metales que se aplicaban a los muebles. Esto en Amberes lo había, ¿eh? Lo que no tenemos o por lo menos a mí no me ha llegado la documentación sobre este mercado, pero de su existencia sí sabemos que se compraban aplicaciones, lo mismo que hay ahora una cosa que se llama garnituras, ¿no? Pues es eso, es un poco lo mismo, las garnituras, que son las guarniciones para los escritorios. Y en algunos de ellos pienso, que no estoy muy segura, de estas que he puesto, hay figuritas pequeñas que aparecen en alguna esquina y tal. Y tampoco sé si pueden ser auténticas o no. O son enriquecimientos posteriores.
En este que era hecho sobre vitela en vez de sobre con cristales, que os he puesto ahí, que tiene mucha decoración y es una pieza muy importante, yo creo que tenía una sobreabundancia de elementos metálicos que posiblemente sea para un enriquecimiento de la pieza, aunque sé que eran muy buenos en origen. Tenemos un comentario aquí. También me ha parecido muy interesante visualizar un escritorio en el que se representa la reliquia del cuerpo incorrupto del obispo Julián, escritorio que se conserva en la Catedral de Cuenca. La pregunta sería dirigida a la señora Aguiló. ¿Conoce de la existencia de algún escritorio que dedique una parte de su arquitectura a relicario? Pues no. No, no, porque estos escritorios son como muy mundanos, por decir de algún modo, y es muy raro que realmente, pues no, además tampoco yo sabía que los de la Catedral de Cuenca no, cómo llegaron a o sea, no tengo ni idea. Sé que están ahí desde hacía mucho tiempo, pero nunca me puse a estudiarlos. Y entonces de repente me los he encontrado porque tengo las fotos y digo, yo anda esto aquí con el relicario aquí dentro, pues un poco el enriquecimiento de las piezas o la sacralización de ciertas piezas que no vienen a cuento. Creo, porque no pinta nada una cosa con la otra, no cuadra, ¿no? Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿se podría dar el caso en el siglo XIX, a veure, està en català, espera, es podria donar el cas en el segle XIX en els llocs on ja no hi hagués ni vidre ni pintura, es tornés a refer imitant el desaparegut? Sí, ¿no? La idea de si se han perdido los vidrios, supongo que lo que quiere decir es si se han rehecho con otras técnicas. Yo creo que esto sí que ha pasado incluso, por ejemplo, en estos de Can Mercader, los vidrios que se han roto, en algún caso han intentado imitar, bueno, hacerlo con la misma técnica y con resultados de calidades muy desiguales, pero en otros casos los de arriba, el friso de arriba, ya se ha hecho directamente sobre madera, son plaquitas de madera pintadas. Y sí que a veces yo creo que algunos que salen en el mercado podría parecer que hubieran sido vidrios que luego se han sustituido por otras técnicas y para conseguir recuperar el mueble vistoso. No sé si tenéis algo que Yo comentar esto. tengo una pregunta. En muchos de los que hemos visto, de los del Palau Mercader, están muy deteriorados la parte de atrás de los cristales. Es como si la aplicación sobre la madera no llevaban nada intermedio entre el vidrio pintado por el revés y la madera. ¿Lo habéis visto? Que están muy deteriorados, algunos están verdaderamente muy mal. Y si no se han tocado, no tienen por qué estar deteriorados, ¿no? Bueno, y algunos se han roto, las Los piezas yo rotos creo sí, quizá claro, también, los no rotos sé sí. ellos qué pueden decir, los restauradores que hayan por aquí, pero también da la sensación que a lo mejor ha tenido calor, exposición a calor y se ha enganchado Sale la madera. en el soporte de detrás. Sale la madera. Sí, hay unos que están, que no, ahora que pienso que no sé si han salido, los que has comentado, Maripaz. En el Marisel de Sitges hay una pareja que actualmente están en exposición, que son los que habían estado, vienen de una casa de Sitges, no me saldrá el nombre, ya me saldrá. Y allá cuando se hizo la restauración también faltaban algunos vidrios que ahora lo que se han hecho es una fotocopia de otro y lo han puesto allá. Cuando te acercas lo ves, que es una foto. Ya. Pero en vez de imitar o dejar el hueco que entonces quedaba visualmente demasiado, llamaba demasiado la atención, la opción que se hizo es hacer una foto de alguno de los otros vidrios, ponerlo allá, que más o menos simula, cuando te acercas ya ves que es una foto y te lo dicen, pero bueno, fue un recurso que se estuvo comentando dentro de las opciones y al final se ha cogido esta, que quizá no está mal, No está pero mal. lo vengo a decir porque sí que también estaban los vidrios directamente sobre la madera, sin ningún papel, sin un elemento Entonces les ha detrás. dado o el sol o líquido o algo para que se deteriorara de tal manera que aparezca la madera en tal
o eran muy mala enganchadas, calidad, sí. porque al final Miracles, esta sí, ¿no? Miracles. perdona, esta pintura sobre vidrio, bajo vidrio, ¿qué es? ¿Un óleo? ¿Son óleos o qué son? Sí, ¿no? Creo que son óleos, sí. ¿Sí? Son óleos. Sí, bueno, ¿No? Por eso, porque no tendría por qué deteriorarse tanto si es óleo, ¿no? Que otras veces dices, anda, pues es casi una acuarelilla, pero no. Félix me parece que quiere decir algo, porque va haciendo así. No sé si ha tenido alguna experiencia con alguno. No tengo ninguna experiencia, pero por lo que decís, el óleo tiene muy mala adherencia, o sea, sobre el cristal, o lo digo al revés, sobre el cristal cualquier tipo de pigmento, a lo poco que he podido comentar con restauradores cuando hay alguna obra sobre cristal, son de las cosas más complicadas. O sea, de hecho, ya en el 19 los gelomizados y todo eso requieren o tienen una técnica muy específica para fijar el pigmento o la policromía, ¿no? Entonces, efectivamente, como decía Mónica, cualquier factor que introduzca cambios de temperatura bruscos o cualquier madera que haya tenido humedad, el óleo es muy susceptible de deteriorarse porque forma como un bocadillo, además, ahí entre la madera y el cristal, donde se puede generar pues un efecto invernadero, ¿no? Digamos así, de una manera pedestre, ¿no? Nada más. Bueno, y Ana nos ha estado diciendo los posibles movimientos de estas piezas, también comprados, ¿no? Y también de otros sitios, o sea, que han tenido movimientos y luego quizá las condiciones también de la casa en sí misma. En verano hace mucho calor, en invierno hace frío, ¿no? Seguramente, bueno, no sé si puedes, bueno, seguramente incidir. Sobre este tema también quizás sería interesante, ¿no? Este planteamiento del oficio, qué ha pasado con este oficio, qué posibilidades de restauración de estos vidrios. No sé si hay restauradores, alguien que se haya tenido que enfrentar a piezas de este tipo y tenga alguna propuesta a hacer o a comentar. No hay nadie. Y he comentado esta opción de Sitges. En otras ocasiones yo lo que he visto es poner, si el vidrio se rompe, la plaquita de vidrio, dejarla e intentar poner un vidrio delante que pudiera aguantarlo, que haga como de soporte para no cambiar y mantenerlo, pero si se mantiene allá se caería. Y en una ocasión vi esto, que un restaurador tenía espacio suficiente para poner una lámina de vidrio transparente delante y con eso ayudar a fijar el original que quedaba detrás. Bueno, como una opción dentro de las dificultades. Y en este tema, ahora no hemos sacado la foto, ¿no? Pero las colecciones de Cornellà también tienen un baulito, Ana, un baúl que también está trabajado de forma poligonal y que abre como una arqueta y que también está trabajado con la concha de tortuga en los marcos y también vidrios pintados. No sé, cuando lo ves no sabes si son restos de un escritorio convertido en baúlito o si realmente ya de origen, además de estos escritorios grandes, se hacían otros objetos suntuosos que dieran con otras funciones. No sé, Maripaz, si has encontrado, porque también es un poco sorprendente que solo haya escritorios. Los relojes de noche, Los relojes de noche. que también tienen algún espacio que se le puede Pero los dedicar. relojes de noche son con vidrio pintado también. Pues, supongo que Quizá podría arriba haberlo, en no lo sé. el ático, ¿no? Quizás sí, No, alguna no sé vez. si es con vidrio pintado, no conozco ninguno. Porque Pero, algunos son Félix, no sé, alguno no, alguno es el metal pintado. pintado. No lo sé. A mí me sorprende un poco, ¿no? Que estos artesanos, estos talleres, bueno, quizás vendían muchos, quizá había una producción muy grande, pero tampoco lo parece, No lo porque parece.
no. No lo parecen. No. Y luego la otra cosa que a mí también me sorprende de estos escritorios, que yo creo que hay muchas dudas, que quedan muchas dudas, es casi parece que hay más, has comentado los que hay en Italia, en Nápoles, en las colecciones de Nápoles, no hay. Cuando ¿no? Uno espera ir cuando va a Nápoles y va a los museos o a los palacios, lo que te esperarías es encontrarte allá siempre una pareja de estas, y sorprende que no No lo sé. sé. No lo sé, no las conozco, pero eso pasa como los Sorolla. La gente se quiere ir a Valencia a ver Sorollas y resulta que los Sorollas están todos aquí en el Museo Sorolla. O sea que los muebles cambian de sitio. Y supongo que esas cosas tan grandes, aparte de cambiar de moda, porque claro, con los cambios de las modas, estos trastos enormes tenían que desaparecer de las casas para dejar sitio a los salones Luis XV, ¿no? Sí, esto sí. Claro, y pasaban a las casas de campo y tal, y peor tratados. Digo. Sí, bueno, quizá esta propuesta de que pasaron a Cornellá con las colecciones de los tapices y con estas piezas y que darían este aire ¿no? de familia noble, realmente con un buen bagaje, allá tiene su sentido, pero sí que según en qué lugares quedaría, chirrearía por una cosa ya decadente. Así sí, esto quizás sí. Ahora, yo creo que son escritorios realmente interesantes y que, no sé, que valdría la pena un estudio a fondo de todos estos modelos, porque aquí no ha salido, pero la idea de o sea, realmente cuando abres el cajón grande, del de Belloc grande, y cuando abres los cajones de esta pareja, piensas que no pueden estar construidos en el mismo centro. O sea, la forma de hacer es absolutamente diferente. Y en la pareja, la sensación de que es como se construyen las cosas catalanas, yo la tenía. Claro, no quiero decir que es catalán, porque en principio en Cataluña esto no se hacía. Y por ejemplo, en la documentación sale como arquilla napolitana, en una colección de Barcelona de principios del 18. O sea que no tenemos documentación para decir que aquí se hacía, pero cuando uno se enfrenta a la pieza y abre aquellos cajones o ve esos metales de esa calidad que es igual que la de otros escritorios que encontramos aquí y que son de aquí, bueno, te planteas si realmente no hubo una producción, a lo mejor de las cajas con los vidrios importados y aquí se construían, que podría ser bastante lógico, ¿no? Porque también mover estas piezas tan grandes. Pero bueno, son hipótesis, ¿eh? Que no, no quiero decir que eso sea así, pero sí que la cosa de escritorio, napolitano, todos iguales, dices, ay, no, yo aquí veo diferentes manos, diferentes cosas. Y creo que sería muy interesante poder llevar a cabo un proyecto que partiera de la documentación y de los ejemplares que han llegado hasta nosotros, tanto por la península italiana, Mallorca en las colecciones mallorquinas, y los que salgan al comercio o que puedan estar por aquí. No sé si... Es que en Mallorca, en el 18, los ebanistas eran buenos, o sea, eran muy buenos. Buenísimos. No creo que hicieran los cajones así de mala calidad como estamos hablando que son estos los pequeños. Eran muy buenos. Y entonces es raro que sea... Si es que todo, yo creo que está todo tan tocado. Pero cuando abres el cajón, yo creo que no es por tocado, sino por una construcción original de provincia, o sea, de un taller que no da importancia a la finura del acabado, ¿no? Y por eso yo creo que aquí habría que, bueno, que es un tema que a mí me gustaría que no acabara aquí, sino que pudiéramos llevar a cabo un proyecto de estudio y quizá con estos estudiantes jóvenes que tengan ganas de... Alfonso, me parece que querías estudiar un poco más el tema, ¿no? Sí, de hecho, un poco con relación a lo que señalabas de que se enviasen los vidrios, hay un artículo
de 2002 de Miguel Hermoso Cuesta, que lo podéis encontrar, no sé si está en Dialnet, que se llama Nuevos datos sobre la presencia de artistas napolitanos en España en el siglo XVII. Y lo que viene a decir, a ver si lo encuentro por aquí, es que dice que en 1688, que bueno, coincide con la fecha, pero creo que es un poco hilar muy... dice, como es sabido, dice que se enviaron unas góndolas desde Nápoles a España, y dice, como es sabido, dichas góndolas eran en realidad 2 góndolas, un bergantín y una faluca, y acompañaban un envío de una cristalería de 120 piezas, 16 vestidos con sus cintas para la reina, una escultura de San José y, lo que es más importante, 45 pinturas de Luca Giordano, que formaban parte de un encargo de 122 cuadros del pintor que el rey había solicitado al marqués del Carpio, para sí mismo y para la reina madre. Dice que sabemos también que las góndolas no se embarcaron en Nápoles completamente terminadas, para que su decoración no se estropeara durante el viaje, motivo por el que Nicolás Caso y sus ayudantes tuvieron que desplazarse a España. Lo que viene a decir el artículo es eso, que no era raro que se enviasen los vidrios, como en estas góndolas que llegaron a Madrid en el 88, y también se refiere a la figura de Carlo Garofalo, que lo comentó antes María Paz, que también se sabe que estuvo hasta el 91, se sabe que estuvo en España, pero se cree que él pudiera venir con estas góndolas y con las piezas que se enviaron de su maestro, de Luca Giordano. Puede ser. No. ¿Crees que no, Ana? Perdón, sí, no, gracias Alfonso, muy interesante. Pensaba si podías en el chat poner la referencia bibliográfica y así la gente la puede consultar. Voy a buscarlo. Hay otra pregunta, un comentario que dice que una parte de la artesanía de la pintura bajo vidrio se conservó en el Virreinato de Perú. Y esto es interesante. También en la circulación de técnicas. Vale. Y aquí hay creo que hay otro comentario que dice: en el caso en que a posteriores han sustituido imágenes perdidas con imágenes posteriores de los años 20 o 30 del siglo XX, como en Can Trincheria de Olot, en caso de una futura restauración de la pieza, ¿qué criterio se recomendaría a seguir? ¿Se retira y se busca la solución para los huecos, como comentabas? ¿O se consideran parte de la historia de la pieza, documentando e informando de lo que son, por supuesto? Bueno, me parece que no sé si alguien quiere comentar opciones, yo creo que cada caso es cada caso, pero seguramente esta segunda, no sé, puede ser una opción viable, porque además si lo sacas, ¿con qué te quedas? Si tuvieras el original, dices, vale, pues quizá intentamos recuperar la imagen original, pensando si sí o si no se hace, pero si no tienes otra opción, ¿para qué sacar? No sé. Siempre el tema de los criterios es difícil, pero de entrada sí que, ¿no? También cada vez aceptamos más que las piezas muy pocas son puras y que al final forma parte de su historia, y si la dejas documentada, ahí tampoco está tan mal, ¿no? Puede ser interesante y todo. Bueno, no sé si alguien... Sí, Félix. Sí, un apunte sobre lo que comentabas tú, Mónica, sobre la posibilidad de un proyecto sobre el estudio de los materiales, ¿no? Parece que, por lo que habéis estado comentando, tanto desde Palau Mercader como desde Paz y demás, que el estudio de los materiales es fundamental para poder establecer como unas bases objetivas sobre las que poder empezar a estudiar más allá del análisis estilístico o más allá de las fuentes documentales que de momento parece que son un poco fragmentarias, ¿no? Entonces, apuntar que hoy en día, como sabéis todos, pues hay técnicas no destructivas y que permitirían analizar los materiales de una manera bastante fiable. Lo que pasa es que
se necesita la implicación de alguna institución que aborde este proyecto y son técnicas realmente complejas que requieren equipos multidisciplinares y son bastante caras. Eso son analíticas y son proyectos costosos, ¿no? Por el propio equipamiento y como por la participación de técnicos muy especializados. Os pongo como ejemplo un proyecto reciente que se acaba de terminar hace 3 años sobre analíticas no destructivas para Guadalmedí. Es un proyecto que inició el grupo ICOM, el grupo Cuero de ICOM, con una serie de muestras muy determinadas en las cuales estuvimos trabajando en la selección porque era realmente costoso y se llevó a cabo en el acelerador de partículas del Louvre y precisamente se basaba en el análisis del pan de plata subyacente a la preparación de la policromía. Y a partir del análisis del pan de plata intentaba establecer si se podían establecer bases para conocer las diferencias regionales en los talleres que podían preparar esos guadalmecíes. Básicamente a ver si se podían establecer diferencias entre los guadalmecíes de producción española, italiana y de los Países Bajos. Fueron las muestras que se seleccionaron. Bien, los resultados quizás son un poco magros porque realmente la composición del pan de plata en esa época, y yo creo que para este caso también valdría, al final estamos hablando básicamente de plata americana y la preparación del pan de plata en una circulación de la plata a nivel europeo tenía muy pocas diferencias. Sí que se podría llegar a establecer diferencias en cuanto al patrón del pan, o sea, al tamaño del pan de plata. Pero para esto se necesitaría saber las ordenanzas gremiales de cada ciudad en cuanto a establecer el tamaño, más que la ley o la composición. En cambio, de manera sorpresiva, este análisis sí que dio resultados muy buenos para conocer las causas del deterioro de la plata subyacente a la película pictórica por la migración de partículas a través del reverso de la piel. Y entonces daba datos muy interesantes sobre tratamientos antiguos que había tenido esos guadalmecíes y sobre las causas de deterioro, sobre todo la sulfatación de la plata, para poder acometer los proyectos de restauración en el futuro. O sea que son proyectos que ya hay, digamos, vías abiertas y serían interesantes. Y para este caso también. Claro, interesantísimo. Yo creo que, bueno, claro, cualquier proyecto así sería magnífico, pero en nuestro caso yo creo que hay que empezar por unos pasos antes, que es tomar medidas, mirar las construcciones, mirar las materiales. Maripaz ha hablado de las maderas de construcción interior, pues realmente de todos ellos tener los materiales, los sistemas constructivos, o sea, eso no lo tenemos. Casi siempre solo estamos mirando fachadas. Y tenemos que entrar dentro del mueble como primer paso y entonces ver si realmente se necesitan análisis de partes que puedan ayudar a acabar de discernir escuelas o talleres o centros o cosas. Bueno, con esta voluntad de seguir trabajando, con esta ilusión de poder avanzar en proyectos, que es lo que más nos gusta en el mundo, y yo creo que lo dejaría aquí, si nadie tiene ningún comentario. Agradecer a todos la participación, a Maripaz, a Ana, a Elena, a Miraclas y a Alfonso, y a todos los demás por estar otra sesión más en un estudio 360, aquí juntos, y invitar a la gente a que vea los que están colgados, otras sesiones que hemos hecho, igual que a participar en las actividades que hacemos, tanto las online como las presenciales, que también hacemos cosas presenciales, y también motivaría a acercarse a la asociación a todos aquellos que quieran participar en proyectos. Aquí 3 alumnos del curso de Historia del Mueble el año pasado han podido
participar en el proyecto este de verano gracias a la colaboración con el Museu Palau Mercader, pero hay otros proyectos en marcha donde que tenemos en otras relaciones, tanto allá como en otros lugares, que tenemos que estudiar piezas, y por lo tanto nuestra máxima ilusión es que los socios, que los alumnos de los cursos puedan participar en directo y trabajar seriamente en estos estudios que hacemos en las colecciones. O sea que invito a todo el mundo a acercarse a la asociación y colaborar, participar, porque al final hay muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.